Capítulo 526, de Galaxy Burns, de Stars Fall. Retumbar. Una deidad cósmica colosal tronó en el vacío de espacio como si declarara la guerra. Su fría y arrogante proclamación resonó a través del vacío como la encarnación de la autoridad universal. Se quedó allí como si fuera el final de todas las cosas, la culminación de la majestad y el poder del universo. Era como si todos los aspectos de la grandeza asombrosa de la historia humana fueran parte de ella, y a su orden. En ese momento, la energía Honkai extraída del núcleo planetario de la Tierra parecía una caída en el océano. Centrada alrededor de Selene, la ruptura en la realidad abarcó números imaginarios, dimensiones y espacio físico por igual. Las olas del mar imaginario continuaron filtrándose. Como pintado con esa tinta contaminada, la tela misma del cosmos comenzó a mostrar signos de colapso. Sinister Honkai Kerabschen se extendió como venas vivas bajo una misteriosa luz carmesí. ¡Boom! Con un solo movimiento de Selene. Ondas gravitacionales visibles enrolladas a su alrededor. En el centro del sistema solar, el Sol, la antigua estrella venerada por innumerables culturas, llevó su destino junto con sus compañeros planetarios. La estrella que había iluminado el sistema solar durante miles de millones de años fue tirada por la sola mano de Selene. Se desvió de su órbita y se precipitó directamente hacia la Tierra fracturada. Zumbido. El Sol, en su mejor momento como un enano amarillo, rápidamente envejecido bajo influencia divina. Su fusión de hidrógeno se intensificó a velocidades sin precedentes, tormentas solares violentas. Su brillo aumentó visiblemente, su núcleo comenzó a colapsar y sus capas externas aumentaron. Incluso en la Tierra rota, protegida por deidades cósmicas, salvadores y ultra orígenes cristalinos, el calor parecía que podía derretir las montañas y hervir los océanos. Incluso los espíritus heroicos sintieron el ataque de calor extremo. En solo segundos, los fragmentos planetarios dispersos por todo el espacio estaban envueltos por la bola de fuego en expansión. En el espacio, la inmensa entidad cósmica de éter capaz de detener la manipulación de Selene de los 8 planetas se reveló. Una diosa, no, una deidad suprema del universo original del mundo tipo luna, descendió. Su silueta formada por energía flotaba más allá de la Tierra, sus ojos, como galaxias, miraban hacia arriba a Selene, que acababa de detonar una estrella. No había ira en su mirada. Tararear. Ella extendió casualmente su mano. Desde su núcleo, una onda de éter universal se expandió hacia afuera, envolviendo la Tierra y luego todo el sistema solar. Retumbar. En un instante, el Sol se convirtió en el campo de batalla de 2 autoridades divinas. Auge. Grieta. Con un chasquido claro. El hidrógeno y el helio que componen a la estrella convulsionado violentamente bajo los poderes abrumadores. Desde lejos, el Sol parecía modelar arcilla, retorcido y remodelado sin restricciones. El núcleo estelar ya no podía soportar el abuso. Rupturas masivas formadas. Grieta. En ese momento, el universo se iluminó. La estrella se derrumbó en un anillo de fuego y escombros en masivo en expansión, que se difunde en material interestelar, lo que terminó con su vida evolutiva como una estrella. Desde la perspectiva de la Tierra, el mundo se sumergió en la noche eterna. El sistema solar, una vez un reino de órbitas ordenadas, ahora se redujo a restos dispersos, con la forma destrozada de la Tierra que todavía apenas se aferraba. Curiosamente, la Tierra no había sufrido los efectos físicos de la destrucción de la estrella. Por el contrario, su actividad sísmica disminuyó. Los fragmentos que alguna vez se habían desviado hacia el olvido del cinturón de asteroides ahora comenzaron a unirse, como si estuvieran pegados. Incluso comenzando a fusionarse. Esta reacción hizo que Selene notara instantáneamente una fluctuación emocional sutil de su oponente. ¿Se preocupa por la Tierra? ¿Sobre el Caldea? ¿O tal vez, sobre ciertas personas? Selene no interfirió. Ella ya tenía lo que quería, confirmación. Selene, no hay necesidad de estas pequeñas pruebas. Vestirse en una grandeza falsa para engañar a los mortales, no se adapta realmente a nuestro nivel, ¿verdad? Una silueta deslumbrante, como una coalescencia de la luz de las estrellas, se estabilizó gradualmente. El resplandor se desvaneció en algo tangible, y allí estaba de pie, reconstituida fresco, Yena Tosaka, frente a Selene desde la dirección de la Tierra. Es cierto. Eso fue descuidado de mi parte. ¿Cómo debo dirigirme a ti? ¿Istar? ¿O Rin Tosaka? El colapso de la proyección que abarca la galaxia,
Selene se teletransportó instantáneamente antes de la manifestación de Rin Tosaka de tamaño humano. Selene estudió la presencia divina ante ella. Esta figura compartió algunas de las cualidades de Ishtar, de espíritu libre y vibrante. Lleno de lujuria por la vida, pero carecía de la arrogancia y la ruina de Ishtar. Su figura juvenil y elegante se parecía al Rin Tosaka de la memoria, pero mucho más formal en comparación con el atuendo revelador de Ishtar. Desde el cuello hacia abajo, no se expuso una sola pulgada de piel. Adornado con acentos dorados reales. Sus elegantes extremidades brillaban debajo de la luz cósmica que fluye como el movimiento de la Vía Láctea. Su capa púrpura y dorado no tenía características defensivas, enfatizando en cambio una belleza estética, cubierta de intrincadas tallas y glifos extraños. No había una pizca de armadura, porque para ella, la armadura era innecesaria. Ella era la encarnación de las leyes del universo, solo superada por el remolino de la raíz en el mundo tipo luna. A menos que un ataque alcanzara la producción a escala galáctica, no podría infligir daño significativo. Incluso Gaia y Alaya deben inclinarse y actuar con cautela en su presencia. Los mechones de cabello azul engranado cepillados más allá de su mejilla. Y en su frente brillaba una luna creciente y una estrella. Su largo cabello azul violeta estaba atado con una cinta roja intensa. Cada respiración que tomó hizo que la galaxia se agitara en respuesta. Debajo de las marcas celestiales, un par de ojos de zafiro brillaban con la luz de la estrella de todo el firmamento. Soy Ishtar. La diosa Ishtar. Eso podría confundir a las personas con su. ¿Debo agregar un prefijo de espacio? De ninguna manera. Space no suena lindo en absoluto. Rin Tosaka, ahora poseído por Dios, respondió alegremente. Bien, entonces, está establecido. Soy el gobernante del universo original. La diosa de las diosas. Ishtar Astarte, invasor extranjero. Recuerda. Esa boca, las expectativas de Selene de un elegante. La noble presencia cayó por varios niveles. Bueno, ¿qué más podría esperar de Rin? Totalmente saturado con energía Rin máxima. Al elegir a Rin Tosaka como su ancla en la realidad, incluso la diosa primordial del universo original no pudo evitar adoptar algunos rasgos humanos. ¿Quieres trabajar para mí? Lo prometo, verás un universo mucho más vibrante que el cerrado gobernado por el remolino de la raíz. Como formalidad antes de golpearla, Selene le ofreció la mano y preguntó, sabiendo muy bien cuál sería la respuesta. Me niego. Sin dudarlo, Ishtar Astarte la rechazó. Lástima. Calentamiento, completo. ¡Boom! Selene levantó la mano ligeramente. Innumerables partículas imaginarias reunidas en su palma. Entonces, ¿y si este fuera territorio enemigo? Selene comenzó a aprovechar el control de la raíz del mundo. ¿Alguien pensó que ella usó a Solomon como un ariete sin motivo? Ella ya había vislumbrado la estructura de ramificación por la cual mundos paralelos, universos, y los mares internos estelares brotaron de los afluentes del remolino de la raíz. A través de los arcillos siempre extendidos de la corrupción de Onkai, Selene pudo ver las cuerdas que enhebraron el universo. Ella vio a los afluentes afín y omnipresentes del remolino de la raíz, las querens típicamente ocultas de la percepción mortal. Sus fluctuaciones tan sutiles que incluso los grandes sirvientes lucharon por detectarlas. Sin embargo, ahora, bajo la mirada de Selene, se quemaron como iluminados por un foco cósmico. Entonces muere aquí y se convierte en nutrición para Onkai. Una sonrisa se acurrucó en los labios de Selene. Ella abrió su mano. Si un tercero pudiera presenciarlo de cerca, no verían nada más que un parche de caos, el espacio en sí mismo distorsionando en su palma. Luego, cuando la bruma se limpió, una sola luz cegadora estalló en su mano. En ese momento, un verdadero cataclismo a escala cósmica descendió. Selene manipuló los protones, neutrones, electrones, partículas de todo tipo, a través del dominio de las fuerzas nucleares fuertes y débiles. La radiación electromagnética, el calor extremo, la energía ilimitada, la distorsión gravitacional y la radiación solar estallaron. La creación y la destrucción, como la fuerza misma de un Big Bang, se quemaron en su palma. Esta es mi respuesta. Vas. En la cima de la cabeza de Ishtar Astarte apareció la gran corona de la diosa primordial. Vinculó las constelaciones y estrellas, encendiendo el vacío frígido de espacio con color divino. Anillo estrella de varias capas, rango, X. Una corona única.
Formado por la unificación de todos los títulos divinos de Queen of Heaven, descendió de la diosa Istar original, el origen Astarte. Fue la manifestación completa de las diosas que comparten su raíz. En resumen, una diosa con una galaxia humanoide, un dominio donde la vida puede existir, un universo donde los humanos existen como humanos, la encarnación de una verdadera deidad cósmica primordial. Boom, crack, crack, crack. A medida que la autoridad apocalíptica de Selene se enfrentaba con el poder primordial de Istar Astarte, las innumerables estrellas comenzaron a hervir. Su eco llenó el cosmos con una gran sinfonía de aniquilación. Torrentes del espacio imaginario, tormentas del universo físico, surgen del remolino de la raíz y los flujos del éter universal, todo chocó. Incluso el gran lanzador se volvió inútil. Innumerables dimensiones, mundos paralelos. Y las líneas de tiempo en todo el mundo de la luna fueron perturbados. Todo descendió al caos. Su duelo era directo. Brutal. En cuanto a los cantos de fantasma noble, innecesario. Porque estos dos eran los mismos conceptos a los que rezaban los espíritus heroicos. Uno parecía simplemente contratar un dedo, pero dentro de ese movimiento estaba dominio de las partículas subatómicas y las 4 fuerzas fundamentales del universo. El otro parecía simplemente arrojar energía cruda, pero detrás de ella yacía el poder de un alma multidimensional que formaba la base del espíritu galáctico, una fuerza capaz de quemar regiones galácticas enteras a cenizas. Dondequiera que sus poderes chocaron, las estrellas e incluso los sistemas de estrellas enteros fueron sacados de sus órbitas. Cada impacto produjo ondas de choque lo suficientemente potentes como para descarrilar cuerpos celestes. Los planetas, formados a través de eones de evolución, colapsados como papel húmedo bajo el abrumador poderoso de estas dos diosas cósmicas. Montañas destrozadas. Los océanos se invierten. Costras volteadas. Geografía, clima, la presencia de la vida, no importaba. La extinción de masa se extendió por todos. Incluso los microorganismos resistentes perecieron en un instante. Un planeta tras otro fue destrozado. Los núcleos fundidos estallaron en el espacio. Las estrellas que deberían haber quemado para eones fueron apagadas en un parpadeo, desmoronándose en polvo. El mar estelar hervido. Las estrellas cayeron. La galaxia se quemó. Debajo del cielo oscuro, los rumores profundos continuaron dentro de la corteza cambiante de la tierra rota. En medio de las cadenas montañosas y colosales de montaña, más que excede incluso al poderoso Himalaya, resbaló y cayó de la rectificación de placas tectónicas, surgiendo como olas. Los marones de mar secos rugieron con furia interminable, mientras que los huracanes agitaban tormentas de arena de miles de metros de altura. Aunque el planeta había sido reensamblado por la fuerza bajo el poder divino de las deidades cósmicas, el ecosistema se había derrumbado. La Tierra estaba muerta. La restauración fue, en el futuro previsible, una imposibilidad. Mirando hacia arriba, esta fue una guerra divina más allá de cualquier registrado en el mito. Las estrellas estaban cayendo. Los dioses del universo mostraron un poder destructivo insondable. Dentro de los jardines colgantes de Babilonia de Semiramis, Wabe Belvit estaba congelado. Los 8 planetas están destrozados. Incluso el Sol se ha ido. Sin el Sol, incluso si la base se repara, este mundo está condenado. Previamente, Abisebron había necesitado completar la corona, luz de la sabiduría, Golem Ketermalchut, y Semiramis los jardines colgantes. Después de confiar el mando de la batalla a Iskandar, Wabe se había dedicado a la preparación. Apenas había sobrevivido a la explosión de aniquilación inicial de Selene. Pero ahora, los nobles fantasmas estaban listos, pero aparentemente irrelevantes. Incluso si el Adam de Abisebron tuviera 100.000 metros de altura, una onda de choque perdida aún la borraría. Wabe quería preguntar, ¿por qué? Había venido a investigar una guerra ordinaria de Fuyuki Houl y Grial, pero cada giro solo había entregado horrores cada vez más insondables. Primero llegó una citación irregular, luego apareció la diosa de la bestia, luego Chaldea. Los guardianes de orden humana entraron en la refriega, y finalmente, los dioses cósmicos mismos descendieron. Si no fuera por la protección de uno de ellos, la Tierra probablemente ya se había ido. Incluso Gilgamesh, arrogante como era, no tenía ganas de involucrarse ahora. La diferencia en la escala fue demasiado grande. ¿Cuál fue el punto de indignación? Ni siquiera calificó para ser un espectador. Wabe Belvit. OMS. Una voz repentina destrozó el silencio abatido de los jardines colgantes, y los sirvientes reunidos llamaron la atención.
Guave miró hacia la fuente. En la entrada del gran hall, el espacio de brillo puro, con forma de joya, el espacio dividido abierto. A través de una puerta multicolor de piedra preciosa, una figura imponente dio un paso adelante. Vestido con un uniforme negro, de más de 6 pies de altura, su musculosa construye una fuerza cruda y radiada. Su postura vertical era como un antiguo pino, exudando el aura de un general experimentado. Sus rasgos eran claramente Europa Central, el cabello blanco resbalado en ondas desordenadas. Una cara llena de edad pero encendida con vitalidad, dándole la apariencia de un hombre robusto de unos 50 años. Guave, miembros de Chaldea, este no es el momento de la desesperación. Ha llegado un invitado desagradable. Y ese invasor de otro reino. Ella no es el único rey de Dios que debemos enfrentar. Capítulo 527. Mundos colisionados. ¿Eres el director? Los ojos de Guave se estrecharon mientras estudiaba al hombre, revelando su sorpresa. Aunque la apariencia del anciano no coincidía exactamente con los retratos colgados en los pasillos de la Torre del Reloj o en los archivos del Departamento de Mineralogía, Guave todavía era un señor, tenía el discernimiento de reconocerlo. Kishur Selrech Weinorg. Ese nombre era legendario en el mundo de Magecraft y en todos los reinos místicos. Uno de los magos más antiguos, activos incluso antes de la Era Común. Miembro fundador de la Asociación de Mago. El fundador del Departamento de Mineralogía en la Torre del Reloj. Director honorario de la Torre del Reloj. El progenitor de Jewel Magecraft. El pináculo de la brujería a base de mineral. Un maestro de estabilización de energía y composición estructural. Un monstruo milenario. Títulos como Segundo Mago, Mariscal de Taumaturgie, de Jewel Man y Caleidoscope, demasiado para contar, reflejó su abrumadora destreza. En esta era moderna, donde la verdadera magia ha disminuido a 5 sistemas restantes después de la muerte de Salomón y el declive del misterio, Selrech sigue siendo uno de los 5 manejadores existentes de la verdadera magia. Él es el portador de la segunda magia, Caleidoscope, que le permite caminar libremente por mundos paralelos. Entre los 12 señores de la Torre del Reloj. La mayoría son esquivos o constantemente ausentes, cazando apóstoles muertos, observando cuerpos celestes o simplemente disfrutando de la vida. En comparación, Guave, que enseña independientemente del linaje y está comprometido con la educación, es prácticamente un santo. ¿Pero el director honorario? A menudo ni siquiera está en este mundo. Selrech es uno de los seres raros que ha unificado sus seres en el multiverso, manteniendo una identidad constante mientras viaja libremente a través de innumerables mundos paralelos. Por eso Guave estaba tan sorprendido. Pero al reflexionar, tenía sentido que el mariscal de Taumaturgie finalmente se mostrara a sí mismo. Después de todo, con todo el planeta y el universo al borde de la aniquilación bajo una invasión de otro mundo, continuar sentado al margen sería indefendible. Director, ¿tienes una forma de resolver esta situación? Con ese pensamiento, Guave rápidamente robó su cigarro y dio un paso adelante, preguntando con esperanza en su voz. Toque toque. Ciertamente espero que sí, dijo el anciano, pero desafortunadamente, ese nivel de choque divino está más allá de lo que los mortales podemos interferir. Sin la protección de la diosa cósmica primordial Astarte, este mundo paralelo ya se habría derrumbado. Su piedra preciosa. El bastón tallado aprovechó crujiendo el piso pulido de la cámara real en los jardines colgantes. El mariscal de Taumaturgie dejó de caminar y se volvió para enfrentar al cansado y desaliñado Lord del Mello II, su tono tranquilo. ¿Astarte? ¿Quién es? Suficiente. Sin necesidad de introducciones prolongadas o explicaciones innecesarias. Larga historia corta va a haber. Fujimaru Ritsuka, su tarea es simple, concéntrese en su terreno actual y retrase la incursión del dios extranjero en este mundo. Su cara envejecida, su cabello blanco corto y barba marcaron sus largos años, mientras que sus ojos rojos de sangre brillaban con energía cambiante. Selrech levantó una mano y, rip. Con el sonido agudo de los vidrios, un deslumbrante, muchos. Espada corta facetada, apareciendo como si estuviera tallada en una joya masiva, abrió el espacio dentro del Royal Hall. Esa espada, era la misma planta que la familia Tosaka había seguido por generaciones, el origen de la espada de joyas, Selrech. ¿Qué es eso? Una criatura alienígena. Todos los ojos se volvieron hacia las grietas en forma de espejo en el espacio desencadenado por la espada de la joya. Dentro de esas grietas espaciales,
La tierra de acero desolada y turbia estaba una vez más repleto de la vida, pero no el resurgimiento de los ecosistemas naturales. No, esta fue la difusión de las bestias Onkai. Visible en el cielo, los arcillos rojos morados de la corrupción de Onkai se extendieron sin cesar, trascendiendo el tiempo y el espacio, cruzando los plazos infinitos, los mundos paralelos y reinos de alta dimensión del mundo tipo luna. La autoridad del remolino de la raíz estaba siendo incautada por la fuerza, transformada en una marea de colapso visible, contaminando todo lo que gobernó. Como puede ver, continuó Selrech, con la raíz contaminada. Innumerables mundos paralelos que he observado ahora muestran signos de erosión. La barrera entre nuestro mundo y el reino alienígena ha sido violada. Esta invasión fue claramente larga en la creación. Las hordas de bestias Onkai abrumaron el cristal cañón. El Huo más fuerte de Mercury, Art, ya estaba encerrado en un combate feroz. A pesar de su poder. A medida que desataba ola tras ola de energía destructiva para proteger la Tierra, las bestias enjambres sobre ella como una maldición, no podía escapar. Como el más fuerte final, Ort era formidable sin lugar a dudas. Cada barrido de sus extremidades de guadaña bañaba el campo de batalla en sangre, rompiendo la tierra y rasgando el cielo. Su título fue bien ganado. Nota, Huo. O Ultimate One, es la existencia del vértice de cada planeta, una manifestación de la voluntad y el alma del planeta. Representa el punto final de la evolución planetaria, inmortal, más allá de la reproducción, la forma de vida final y única de este tipo. Pero eso fue todo, la forma de vida más fuerte de Mercurio. Incluso al responder la llamada de Gaia y recibir la amplificación de dos fuentes planetarias, las bestias Onkai que enfrentó no eran menos temibles. Nacido de la esencia más pura de Selene, lo único que podría contenerlos, era Selene. A medida que la corrupción se profundizó, surgieron más bestias Onkai de las grietas imaginarias. Estas nuevas formas se hicieron más grandes y más fuertes, y algunas ahora rivalizaban o superan el tamaño del toro del cielo. Comenzaron a aparecer bestias supermasivas de Onkai, miles de metros de largo. En comparación con ellos, la altura de 40 metros de Ort hizo que pareciera un insecto. A pesar de que había atravesado la tierra de acero, matando innumerables bestias. Sus ataques se acercaban a un límite. Su fuerza estaba visiblemente disminuyendo. ¿Y la marea de Onkai? Solo continúa aumentando, impasador tanto en cantidad como en calidad. Debajo de un cielo estrellado ahora lleno de corrupción de Onkai, dentro de un vasto campo de flores congelado, un antiguo castillo yacía destrozado. Sobre el Frost había una doncella de guerra con una sonrisa sedienta de sangre. Saber en la mano, señalando a la figura de cabello dorado a continuación, y religente como la luz de la luna. La parte más sorprendente de este campo de batalla fue su telón de fondo. En el vacío de espacio, más allá de la luna congelada, se alzó la Tierra, está cerca de la órbita oscurecida por innumerables buques de guerra alienígenas. Buques de guerra orbitales, esta es la peor noticia posible. Los ojos de Guave se abrieron. Después de su encuentro con las fuerzas de Sangeli, Guave había sospechado que la civilización alienígena bajo el gobierno de Selene poseía una tecnología muy superior. Se había preparado mentalmente para ello, pero verlo de primera mano todavía lo enfrió. Con el poder de la ciencia y el poder militar del mundo actual, e incluso la fuerza de la mayoría de los magos y los sirvientes, ¿qué esperanza podría haber contra máquinas de guerra tan abrumadoras? Mientras observaba los puntos oscuros descendiendo de los vientres de los buques de guerra, y el deslumbrante aluvión de color y destrucción, Guave intercambió miradas con Fujimaru Ritsuka y Mash. En silencio, pensó. He visto lo suficiente. Vamos. Antes de que Guave y los demás pudieran procesar completamente todo, el mariscal de Taumaturgi continuó por su cuenta. Con un movimiento de la espada con joyas, una enorme grieta en el espacio-tiempo se abrió, tragando todos los jardines colgantes en una sola respiración. El propio Selrech no se vio afectado por la transferencia dimensional, observando con calma como Guave, Fujimaru Ritsuka y el palacio desaparecieron en el vacío. Espera, viejo, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo retrasamos la invasión del dios extranjero? ¿Qué pasa con este lugar? Luchando por sentarse, Fujimaru Ritsuka jadeó a través de los dientes apretados. Su magia había sido agotada, los efectos posteriores de los elixires aún devastando su cuerpo. Exactamente como lo has hecho antes, replantee las singularidades, ralentice la ocupación de los invasores de mundos paralelos. Estos vislumbres son solo la punta del iceberg. Nuestro mundo está tambaleándose por el límite.
Incluso si puedes retrasarlos 1 hora o 10 minutos, vale la pena. Haz lo que puedas. Selrech levantó su personal con joyas, dando un gesto de despedida formal. Una leve sonrisa tocó su cara de otra manera severa. En cuanto a este mundo, su presencia aquí sería en vano. Es mejor desplegar sus fuerzas donde realmente se necesitan. Zumbido. Un destello de luz blanca pura siguió a sus palabras. La grieta espacial se cerró, y la sonrisa se desvaneció de la cara de Selrech. Sí, retrasar era todo lo que podían hacer. Eso fue lo mejor que pudieron ofrecer en este momento. Incluso si fueron aniquilados, tuvieron que usar cada onza de valor que tenían. Brutalmente puesta, Chaldea era poco más que prescindible de la raíz. Como una de las organizaciones raras capaces de transferencia independiente del mundo cruzado, fueron un activo vital pero desechable. El ejército invasor de Selene era efectivamente un mecanismo externo que complementa la corrupción de la raíz. La raíz metafísica no solo estaba contaminada, sino que la llegada del ejército imperial en el universo material trajo su propia fuerza invasiva. Contaminación dual. La estrategia ofensiva del imperio tampoco fue un accidente. Se dirigieron específicamente a mundos paralelos conectados a los afluentes principales del remolino de la raíz. Incluso capturar un universo físico podría debilitar o usurpar la autoridad de la raíz. En tales circunstancias, la raíz, a pesar de la falta de voluntad directa, había comenzado a luchar instintivamente a través de sus propios seguidores. La mayor parte de su fuerza ahora estaba dedicada a la lucha con Selene, provocando su corrupción de su núcleo e intentando redirigir los recursos para retrasar su avance. Esto incluyó pasar por la fuerza a Gaia y Alaya para ordenar cada espíritu heroico en el trono, no obligado por clase, para descender a la batalla a través del multiverso. Dragones, pesadillas. Y se lanzaron otros sobrenaturales del mar de las estrellas. Se recuperaron deidades selladas de dimensiones más altas. Si esto interrumpiría la edad del hombre era irrelevante ahora. La raíz tenía solo una prioridad, la supervivencia. Los límites del mundo son tan frágiles ahora, la forma en que amplifica mi segunda magia. Si incluso la raíz está dispuesta a pagar dicho precio, entonces esta es realmente una crisis de nivel de extinción. Selrech bajó la espada con joyas. Los jardines colgantes se habían ido. Suspendido en el aire, murmuró para sí mismo. Normalmente, su método de atravesar mundos paralelos implicó transferir su conciencia a una gema, su esencia que se formaba a su alrededor en la nueva línea de tiempo, mientras que la gema en el mundo anterior volvió a su forma original. Pero ahora, bajo la amplificación de la espada con joyas, podría mover su cuerpo físico directamente a través de mundos paralelos, e incluso llevar a otros con él. El remolino de la raíz, o más bien, las restricciones del mundo sobre él, se había vuelto mucho más débil. Las barreras entre los mundos ahora eran frágiles. Más importante aún, sus acciones parecían alentadas. Los cambios en el mundo son vertiginosos. A veces, quizás vivir demasiado tiempo no es una bendición después de todo. ¿Mi rey? Selrech giró su mirada hacia la enorme grieta en el planeta destrozado. Como uno de los discípulos de Salomón durante su vida, no hubo confundir el aura del rey mágico. Incluso si la diosa primordial hubiera estabilizado por la fuerza la anomalía. El planeta se separó en dos fue lo suficientemente horrible. El vacío creado por el concepto de Salomón todavía derramaba una densa marea de energía Onkai. Este fue claramente uno de los primeros anclajes de Selene para corromper el remolino de la raíz. Mi rey, parece que finalmente cumpliste tu deseo. Un destello de recuerdo melancólico brillaba en los ojos carmesí de Selrech. Dejar a un lado las bendiciones divinas, convertirse en humanos y morir, sí, había tenido éxito. Pero al final, ¿Salomón lo lamentó? ¿Céltelo? ¿Cártarlo? ¡Qué misión tan problemática! Esta fue la verdadera razón por la que había venido Selrech, y la guía le susurró por el remolino de la raíz, encuentre una manera de sellar este ancla, incluso a costa de su vida. ¿Zumbido? Vas. La marea de Onkai solidificó, y en un parpadeo, innumerables monstruos inundaron su visión. Sus rugidos llenaron el aire. Luego, las rayas de luz dorada parpadearon, una tras otra, en una reacción en cadena de crecimiento. La marea de Onkai se separó. Estando estampado con crestas de gemelo dorado, surgieron guerreras blindadas. Se pararon altos, poderosos, vestido con una radiante armadura dorada, colas de caballo altas que azotaban detrás de ellos,
sosteniendo enormes grandes espadas en forma de cruz en forma de color mate. Ojos brillantes y sin parpadear miraban directamente a Selrech. Arrodíllate y se rinde, o muere. Desde el momento en que llegaron, Selrech pudo sentirlo, incluso desde lejos. Estos seres llevaban una presencia como agujeros negros, suprimiendo toda actividad y percepción mágica. Su mente instantáneamente palpitó de dolor. Sus pensamientos se volvieron lentos, el espíritu interrumpido. Incluso dibujar maná se volvió difícil. El poder de la espada de la joya, alimentada típicamente por innumerables fuentes mundiales paralelas, era repentinamente inestable, cortado, suprimido. Cada uno de ellos proyectó una fuerza similar a un campo mágico. Eran la ruina de los magos. En ese instante, Selrech entendió, tendría que luchar por su vida. Muy bien. El mundo me aburrió, me nutrió, ahora es mi turno de protegerlo en su hora más oscura. Auge. En innumerables mundos paralelos, la resolución de Selrech no fue única. Los seres extraordinarios interminables nacidos de la tierra despertaron. Respondiendo el llamado de su mundo, su madre, se arrojaron a los invasores completamente armados desde más allá. Incluso si eso significaba volar directamente a las llamas. Capítulo 528. Caldea se convierte en un campo de batalla. Hay un dicho, el mundo es una gran red, pulvo en hilo, y toda la estructura cambia. Y, sin embargo, hay otro dicho, cuando cae el cielo, los altos lo sostienen. Desde una perspectiva microscópica, la gran mayoría de los seres vivos, no solo los humanos, viven toda su vida sin irrumpir las barreras de los mundos paralelos, muchos nunca deambulan lejos de donde nacieron. Las penas y alegrías de diferentes personas no se conectan. Desastres que ocurren más allá del círculo inmediato de uno, si no interrumpen la vida diaria. A menudo se lloran simplemente de pasada antes de que la vida se reanude como de costumbre. Y mucho menos tragedias en diferentes países, diferentes especies o diferentes mundos paralelos. Los dioses, reubicados en dimensiones superiores después del final de la era de los dioses, pueden, por supuesto, ver las tragedias que suceden más allá de sus propios dominios. Chaldea se había agotado tratando de detener la incineración de la historia humana de Goetia, luchando para salvar la humanidad de su propio mundo. Sus esfuerzos fueron realmente dignos de elogios. Sí, de verdad. Pero aún así, entre los muchos seres trascendentes capaces de percibir mundos paralelos, ¿cómo muchos optaron por intervenir? ¿Cuántos descendieron para ayudar? Tome la llegada del mariscal de joya, Selrech. Habría actuado si Selene no hubiera cruzado una línea, que produjo una amenaza para todo el multiverso nacido de la raíz? Probablemente no. Después de todo, la incineración de Goetia solo amenazó este universo y sus mundos paralelos derivados, no la totalidad del mundo de la luna. Nunca tuvo el poder de quemar toda la historia humana. A lo sumo, podría destruir la raza humana de la Tierra en este universo único, destino/diagonal gran orden. Para decirlo sin rodeos, incluso si la Tierra explotara, sería más que una gota en el vasto mar del mundo de la luna. Por cada universo que muere, otro nace del remolino de la raíz. Por supuesto, todo eso es ahora historia antigua. Bajo la amenaza de un enemigo externo, por primera vez, los innumerables universos paralelos se han unido. Mientras defiende sus propios mundos del ejército imperial invasor, se han formado coaliciones multiversales sin precedentes. Cruzar los límites una vez impregables entre mundos. Estas alianzas se dirigen a los mundos de anclaje y universos generados por el remolino de las principales corrientes de la raíz. Estas ubicaciones, que están más cerca de la raíz, se han convertido naturalmente en los principales objetivos de Selene. En cuanto a los innumerables mundos afluentes nacidos del remolino de la raíz, se dejarán detenerse todo el tiempo que puedan, un desesperado. Táctica de sacrificio. Perder a los afluentes puede causar dolor y pérdida cuantitativa, pero si incluso una parte de las corrientes principales está dañada, el daño se vuelve cualitativo. Un golpe devastador para el sistema en sí. Esto es especialmente crítico ahora que el remolino de la raíz está vertiendo toda su fuerza para apoyar a la diosa cósmica primordial, Astarte. Con cada mundo que supervisa que está corrompido, la supresión de la raíz sobre Selene se debilita. A medida que avanza el enemigo, la raíz debe retirarse. La ganancia de Selene es la pérdida de la raíz. Aunque la raíz no tiene conciencia directa, su inmensa escala permite solo una forma de defensa primaria, la autoconservación a través de la asimilación. Aparte de eso, sus pocos mecanismos defensivos se limitan a
manifestar desastres universales, descartar o reciclar mundos condenados o arriesgados. O seleccionar agentes, las formas de vida imbuidas de la autoridad del cielo y la tierra. Sí, muchos seres inteligentes sobre los eones han buscado la raíz. La mayoría fueron asimilados. Pero el principio permanece. Incluso sin voluntad, el remolino de la raíz puede sentir instintivamente la malicia que emana de Selene, el instinto depredador de un enemigo natural. ¿Dejarla entrar? Eso sería como liberar una rata en un silo de grano. El remolino de la raíz no apostará su propia existencia. Quizás los mundos paralelos nacidos de él podrían persistir, pero la raíz misma se consumiría hasta la última caída. Tal vez no sea del todo exacto, pero esta fue la sensación de que el remolino de la raíz experimentó cuando el verdadero cuerpo de Selene se acercó. El aura de destrucción que se aferró a ella reveló que había hecho esto antes. Como sucedió, el mundo donde se encontraba la base antártica de Chaldea era uno de los mundos de corriente principal nacida directamente de la raíz. En ese mismo momento, el horizonte, visible a simple vista, estaba cubierto de retorciéndose, pulsante corrupción de Onkai que se mueve a través del cielo, brillando con un brillo misterioso. Cuando Selene sonó la trompeta del apocalipsis de la singularidad final más allá de los límites del mundo, el mundo tembló. Y pronto siguió, los tambores divinos del sagrado imperio Selene. Bastaron a través de la órbita cercana a la Tierra, luego subieron a través de los continentes, los archipiélagos y, por fin, llegaron a la Antártida, el refugio final de Chaldea. ¡Boom! El sonido del fuego del cañón sacudió la Tierra. Dentro de la sala de control de Chaldea, las alarmas penetrantes sonó como el modelo de la pseudo. El entorno de la Tierra, Chaldeas, se convirtió en rojo a casi negro. En las pantallas de atenuación, se reflejaron las caras cenizas del personal. Son esos, dragones. Y las hadas, las variedades de aficionados y del lago. Confirmado, asalto a gran escala en todo el mundo. El enemigo está descendiendo del cielo, desde el espacio exterior. Sangheili detectado, entre los invasores son numerosas especies alienígenas. Hay demasiadas para clasificar. Operando la consola con dedos entumecidos, la expresión de un miembro del personal parpadeó en terror. Sus movimientos, precisión militar. Los invasores, alguna vez fueron humanos. ¿Humanos? Estallido. Suficiente. ¿Humano o no? No importa. Selene es humanoide. Por supuesto, hay humanos entre las filas enemigas. La mano enguantada de Da Vinci golpeó la consola. Sentado en el trono de comando central, su voz sonó. Pueden parecerse a nosotros, pero sus pensamientos, cultura e historia son completamente extraños. No esperes misericordia. La buena noticia, Goetia estaba muerta. Lev estaba muerto. La incineración de la humanidad había sido detenida. La historia humana había sido restaurada. La mala noticia, había llegado una catástrofe mucho mayor. En la pantalla, las máquinas de guerra descendieron como una tormenta en la superficie de la Tierra. Incluso Da Vinci se agarró la frente, mareada de la vista. Este no fue el asombro de la magia de Salomón, ni la majestad de los espíritus o dioses heroicos, esta fue la guerra. Máquinas de aniquilación de la civilización humana. Un terror frío e industrial. Las vastas llanuras antárticas se extendían hacia el horizonte, una vecina prístina, ahora profanada. Esa tranquilidad había sido destrozada por el fuego. Las interminables llanuras blancas se abrieron. Desde el mar de las estrellas surgió una horda de bestias fantásticas, dragones, criaturas mágicas, criticadas y cargadas como una ola de marea en las máquinas descendentes. Entre ellos, las luces de los espíritus heroicos convocados parpadearon una y otra vez. Da Vinci sabía, el trono de los espíritus de héroes estaba descendiendo voluntariamente ahora. Su maná estaba siendo sacado de los leilines de la tierra. ¿Podrían detenerlo? Haga clic en haga clic en haga clic en haga clic en. Las juntas de metal giraban, los engranajes aullaban en furia. Los pistones hidráulicos marcaron con la belleza de la industria pesada. Capas de caída, transbordadores de asalto, tanques pesados, trajes de automóviles, varios mechs de titán. Clang clang. Debajo del águila gemela del imperio. Sus soldados irrumpieron en tierra con una eficiencia despiadada. Pisotearon esta última extensión prístina de la tierra, manchando sus nieves blancas en suciedad y guerra. Las pistas de las máquinas de guerra atravesaron el suelo congelado, pateando nubes de polvo asfixiado. Los soldados imperiales rugieron,
las vigas encendieron el aire, los cartuchos rayados en el suelo. Las rondas explosivas tronaron desde los barriles, y los arcos de energía en sus espadas de poder abrieron. Espadas de cadena chilló hambrienta. Pronto, el frío de la Antártida sería expulsado por el calor abrasador, calor literal. Las bocas negras de los cañones de acero brillaban desde adentro cuando las bobinas internas surgieron con energía incandescente. Las vigas escarlatas se hincharon y estallaron hacia afuera. ¡Boom! Como si respondiera a un grito de batalla, rayos de luz, como los soles que descendían sobre la Tierra, se pusieron a través de las tierras polares largamente congeladas, encendiendo la nieve y el cielo en una tempestad de fuego. Al mismo tiempo, BZZZ. Una deslumbrante puerta de teletransportación en forma de gema floreció para ser. Gracias al portal de Selrech y al remolino de la cooperación completa de la raíz, un jardín flotante, que recorre la arquitectura asiria y babilónica, aparecida sobre la instalación en forma de anillo de Chaldea. Esto es. Mashch inmediatamente se apresuró a la ventana de observación translúcida, la incredulidad pintaba su expresión. ¿Sigue siendo este el Caldea que ella conocía? Momentos después, Mashch se agarró la boca y se derrumbó al piso, retirándose. ¿Un ejército? Pero es eso, una fuerza híbrida de humanos, máquinas y extraterrestres. La cara de Guave se puso pálida mientras miraba con los ojos abiertos a la vista. El metal y el fuego llenaron el paisaje. Las montañas cubiertas de nieve habían revelado sus verdaderas formas debajo del bombardeo. Incluso las avalanchas habían sido evaporadas. Los cráteres abiertos salpicaron el terreno, quemado por un bombardeo implacable. La nieve había desaparecido, exponiendo la tierra congelada. Los cadáveres cubrieron el campo, algunas bestias moribundas aullaban en el cielo, otros gruñían de furia. El cofre de un dragón había sido abrido, las costillas sobresaliendo grotescamente, un lobo fue escindido por la mitad. ¿Un tigre decapitado? Los imponentes guerreros blindados y las tropas disciplinadas aplastaron metódicamente la resistencia del mar de las estrellas. Las cabezas ensangrentadas colgaban de los cinturones, una vista aterradora. La tierra en sí había sido triturada por Titanic Mechs. Cualquier resistencia fue molida en el suelo. Espadas de cadena sacadas de cadáveres, goteando con sangre. Se volvió aún más temible. Astartes y la Guardia Imperial. Como los participantes de la Guerra del Santo Grial rumano, Abisebron y Semiramis los reconocieron. Anteriormente aliados o enemigos de Selene, esta vista era demasiado familiar. ¿Astartes? Guave preguntó con fusión. Semiramis rompió sus dedos. Las pantallas gigantes aparecieron en el Royal Hall, mostrando tanto el guardia blindado con oro carmesí como otro grupo, soldados armados con potencia vestidos de negro y plateado, acentuados con tonos metálicos profundos, ribetes de oro dispersos y sigilos de peligro de color amarillo-negro. El emblema de esta fuerza de Astartes era una máscara de hierro en forma de cráneo. Una insignia desconocida. 4. La cuarta legión, tal vez, murmuró Semiramis. Ninguna de las 3 legiones Selene convocó durante la guerra rumana. Al momento siguiente, boom boom boom. Los escudos mágicos estallaron cuando el Royal Hall tembló. Las fuerzas del Imperio, ocupadas aplastando la resistencia del Mar de las Estrellas, notaron rápidamente el jardín flotante emergente desde la puerta de teletransporte. Enseguida, un aluvión de artillería tronó desde todas las direcciones. Los escudos mágicos iluminan la cúpula del techo en rápida sucesión. Los barrios de defensa de Chaldea, monolitos, se sobrevivieron uno tras otro bajo el fuego. Momentos después, un golpe directo golpeó el jardín, una inmensa explosión que envió humo ondulando cuando la estructura en el aire se inclinó y comenzó a caer. Maestro, si seguimos siendo en el aire, estaremos sentados patos. Solo hay una opción, aterrizaré el jardín entre Chaldea y la entrada del Mar de las Estrellas. Semiramis extendió sus brazos, activando los grabados mágicos del jardín flotante. El aire brillaba con glifos brillantes. El descenso de los jardines colgantes se aceleró bruscamente. Auge. Crash. Tos, tenemos que salir. En medio de humo y escombros voladores, Fujimaru Ritsuka se tambaleó desde el lugar del accidente del jardín caído. Mirando por lo que quedaba de Chaldea, ahora reducido a las ruinas, su corazón latía con urgencia cuando los temblores debajo de sus pies lo hicieron tropezar. Esa dirección, es la cámara de conservación de la cápsula. Da Vinci debe estar allí. Tenemos que movernos.
pero justo cuando redondearon el corredor, se encontraron cara a cara con acero frío e imponente. Ruido sordo. Tut tut. Refugiarse. Las cuchillas de shinobi en blanco y negro volaron hacia adelante, interceptando las rondas aceleradas entrantes. ¡Boom! Las explosiones estallaron instantáneamente. ¿No se despejó este sector? ¿Por qué todavía hay hostiles? ¿Descendieron de esa fortaleza en el aire? ¿No se supone que esa área esté llena de pacientes comatosos? ¿Por qué tanta conmoción? Investigarla ahora. Limpiéndolo, rápido. Un escuadrón de titanes blindados surgió en el pasillo opuesto. El líder tenía un hacha de poder de manejo largo. Da Vinci. Fujimaru Ritsuka lloró, ignorando el dolor que se sacudió su cuerpo. Sus ojos encerrados en la figura inconsciente al alcanzar el enemigo, Da Vinci, apenas respirando. Elimínalos. Con un rugido, el líder del escuadrón levantó su hacha y gritó por el corredor. Toma la cabeza y ofrézlalos a su majestad. Capítulo 529. Veamos quién es esta pequeña cutie. Con vistas a la base destrozada en forma de anillo desde lo alto. Golpear. Golpear. La armadura de potencia pesada pisoteó el pasillo con rayos opacos. Los destrozados escombros volaron en todas las direcciones como el guerrero ironclad en plata. La armadura de potencia metálica negra avanzó bajo el temblor de un escudo energético que onduló por el impacto de un noble fantasma. El Boltgun en su mano tronó al instante. Todo el pasillo explotó con astillas. Gracias al escudo de Mashch. El Fujimaru Ritsuka y el terciopelo de Wabe físicamente frágiles fueron pateados rápidamente por una puerta de madera a lo largo del pasillo por sus sirvientes. Parecía ser un dormitorio del personal de Chaldea. Pero antes de que los dos pudieran recuperar el aliento, la colisión ya había comenzado. Estallido. Bam bam bam. Estallido. Los muebles de madera finamente elaborados y los marcos de fotos calurosamente decorados en las paredes se rompieron bajo el impacto de las rondas explosivas. Los fragmentos volaron en todas partes: vidrio, cerámica, marcos de metal, relleno de colchones, todo rociado en la habitación. Especialmente los fragmentos de metal, después de rebotar varias veces. Su fuerza era tan grande que atravesaron una pequeña mesa de madera que protegía a Wabe, atrayendo un grito de dolor de él. Cabe señalar que su traje, incluso si es de menor grado, todavía calificada como un código místico. Sin embargo, solo las astillas arrojadas por las rondas explosivas tenían tal poder. Uno podría imaginarse, si un ordinario, la persona desprotegida quedó atrapada en ese fuego cruzado, estaría plagado de agujeros en un instante. A su lado, la luz de las llamas que se extienden a través de la abertura en el búnker reforzado con el concreto, fundiendo reflejos en el cabello desigual y la ceja fruncida de Wabe. Fuera de las ventanas que una vez ofreció una gran vista de las llanuras congeladas de Chaldea. El zumbido de los motores resonó. Una flota de artesanía de asalto de Thunderauk salió de las bahías del vientre de un colosal acorazado nube cerca de la superficie. En el campo de hielo debajo, bajo la majestuosa insignia del Aquila imperial de doble cabeza dorado. Grandes contingentes de las fuerzas imperiales que habían estado rodeando la puerta del océano planetaria y el lanzamiento de los contrafuerzos de sondeo se separaron inmediatamente. Esto incluyó algunos guerreros de Astartes de los guerreros de hierro de la Cuarta Legión. Regimientos enteros de la Guardia Imperial y las fuerzas auxiliares giraban sus armas hacia la base de Caldeas ahora ruinida. Desde las pancartas de onda hasta el resplandor frío en la armadura de los soldados mientras cambiaban de posición. Una inmensa presión se deslizó sobre el vacío como una ola de marea. Incluso sin experiencia de primera mano en la batalla, y solo una comprensión superficial de la guerra militar a través del noble fantasma Yonioye Tairoi de su ex sirviente, el rey de los conquistadores Iskandar. En este momento, Wabe lo sintió claramente, este era un verdadero poder marcial. Una fuerza brutalmente hermosa. Las formaciones estaban dispersas pero no caóticas, sus maniobras tácticas ejecutadas con habilidad pulida. Ojos que habían entrenado durante mucho tiempo en el arte de matar y consideraban la vida como sin valor. Impulsado por una sed de ganar mérito a través de cabezas cortadas, su salvajismo fue abrumador. Dejando de lado a los gigantes completamente blindados, incluso las tropas auxiliares con equipos estandarizados, o los auxiliares imperiales aparentemente desorganizados en diversos uniformes. Su escala y armamento dejaron en claro a los enemigos, no eran enemigos que uno podía derrotar. Enfrentando esa fuerza, incluso si uno resucitara a todo el ejército macedonio que una vez siguió a Iskandar en Asia,
probablemente ni siquiera podrían vencer a las más débiles de estas llamadas tropas de escaño. Esto no fue menosprecio de su propio rey, por el contrario, fue porque apreciaba ese pasado que Guave seguía siendo racional. Esta fue una brecha cualitativa en tecnología y armamento, y lo más importante, no eran como las proyecciones de espíritu limitadas convocadas bajo las limitaciones del sistema de servicio. Aquí, no fueron despojados. Abajo infantería con solo brazos ligeros, poseían todo lo que venía con ser un verdadero ejército. En silencio, Guave lanzó un hechizo de vista lejana sobre sus ojos. La mayoría de los objetivos estaban completamente encerrados en armaduras o agrupados con fuerza en capas militares, trajes de combate o exoarmadura ligera. Pero como una unidad auxiliar imperial avanzó a la vista, revelando sus brazos desnudos. Guave estaba aturdido. ¿De dónde vinieron estos bárbaros? Ahora, incluso el físico de los soldados de Iskandar, una vez su mayor fuente de orgullo y posiblemente superior a los ejércitos modernos, no podría competir. En una nota al margen, Guave no pudo evitar quejarse internamente sobre el flagrante favoritismo de Selene. La brecha en el equipo y el tratamiento fue demasiado extrema. Sin embargo, su dirección de avance. Guave levantó la cabeza ligeramente. Filas de manualidades masivas de asalto de Thunderhawk crujieron, corriendo hacia el otro lado de la base de Caldea. Espera, su objetivo no estaba aquí, esa dirección condujo al área de Cryo Chamber que Fujimaru Ritsuka había mencionado. El mismo lugar donde el equipo A, el grupo de magos excepcionalmente talentosos que había sido saboteado y casi asesinado por Lev antes de ser criocongelado con urgencia, estaba ubicado. Salomón está muerto. Goetia está muerta. La incineración del orden humano ha terminado. ¿Podría ser, las criocámaras han reparado sus cuerpos y se han despertado? Fujimaru, ella ya está muerta, debemos movernos rápidamente. ¿Entender? Volviendo a la realidad, Guave gritó mientras encorvaba su cuerpo. Los rugidos circundantes de motosierras y fuego continuo de pistolas de gran calibre se sacudieron dolorosamente sus tímpanos. Honestamente, Guave se perdió. La guerra del Santo Grial había terminado, la orden humana había sido salvada. Y todo lo que siguió lo había confundido. Ya no podía regresar a Londres. El estado de sus alumnos, su hermana adoptada, sus amigos más cercanos, todo lo que había trabajado, ahora era desconocido. ¿Qué bien haría la desesperación? Guave solo podía esperar que los viejos de la Asociación del Mago se atraviesen y mantuvieran la torre del reloj intacta en medio del desastre. Después de todo, las regiones más dañadas estaban alrededor del Pacífico. La torre del reloj estaba en el Atlántico. La desintegración gradual del planeta había sido detenida por la diosa original. Así que todavía había una buena oportunidad de supervivencia, con suerte. Luego, la aparición del mago Marsal y sus órdenes le dieron a Guave un objetivo temporal. No era uno de los que sentarse, ni era capaz de sumergirse en el campo de batalla supremo. Pero independientemente del resultado, tuvo que hacer lo que estaba dentro de su poder. Nos separaremos. Recuerda. Nos reagruparemos en el mar de las estrellas. Entiendo. Mirando a Da Vinci, colapsado y ensangrentado en medio de las ruinas, Fujimaru Ritsuka se mordió el labio y asintió. Muy bien, entonces está establecido. Guave asintió, luego se agregó con una risa autocrítica, ¿si sobrevivimos a esto? Honestamente, lo que estamos haciendo parece tratar de detener un carro con una mantis rezando. Su Majestad, estoy contando contigo, por ahora. La voz de Guave se apagó. Porque esta elección significaba enviar a Iskandar a su muerte. Jaja, déjalo a tu rey. Con una risa abundante, Iskandar levantó su espada corta en alto. En un instante, la arena dorada comenzó a girar sin viento cuando la energía mágica abrasadora surgió. Zumbido. Dejando a un lado a una mujer que parecía ser la líder de resistencia local, todo el cuerpo del oficial de guerrero de hierro principal irradiaba con Onkai Energy. La presión se intensificó inmediatamente cuando balanceó su hacha de poder con fuerza hacia el bloqueo Mordred. ¡Bam! Los azulejos se rompieron, las ondas de choque se extendieron. Mordred se preparó contra la espada del rey y sonrió. Tos, esa fuerza familiar, tus latas siguen siendo las mismas. No eres, maldita sea. Pero antes de que Mordred pudiera terminar su charla basura, Plasma Chispa se iluminó. Crepitar. Quebrar. Tan deshonesto. La expresión de Mordred cambió. Olvidando todo el decoro, ella se zambulló y rodó como un burro, al igual que un disparo de plasma explosivo golpeó el suelo.
derritiéndose a través del corredor. Acompañado de una ola de explosión como las llamas azules enrollables, una explosión ensordecedora sacudió el pasillo semi-encerrado con ecos atronadores. Matar. HM. Las llamas de la explosión aún no se habían disipado cuando un coro de gritos de batalla sonaron, atrapando a los guerreros de hierro que empuñan a Bolt. Saber, todos dejan este lugar. Los mantendré alejados, gritó Iskandar. Al mismo tiempo, un gran grupo de guerreros vestidos con antiguas cuirasas de bronce de estilo griego se cargó hacia adelante, cada uno empuñando una lanza y un escudo. Un aluvión de lanzas lanzadas se estrelló contra la armadura de poder de los guerreros de Astartes, produciendo rayos pesados. Pero para los guerreros de hierro, infames dentro de todas las legiones de Astartes por su obsesión por la potencia de fuego y la preferencia por una guerra altamente técnica, fría y eficiente, conocida por su arma pesada y tácticas de asedio brutales, no había dudas. 1. Solo una palabra, mata. Varios guerreros de hierro tallados a través de los guerreros Macedonia como las verduras. Cortar todo a su camino. Donde quiera que pasaran, los soldados de Iskandar fueron decapitados, destrozados en la niebla de sangre o cortados limpiamente desde múltiples ángulos. 1. Sangre rociada, cadáveres apilados. Esta expedición realmente agita mi sangre. Al ver a sus fieles guerreros caer uno tras otro, Iskandar no vaciló. En cambio, activó su noble fantasma en mayor medida. Aparecieron cada vez más guerreros macedonios, vierte desde todas las direcciones, usando armas primitivas para detener el avance de los gigantes de hierro. Ir. Iskandar comandó con un tono agudo. Senpai, date prisa. Apoyando a Fujimaru Ritsuka. Los sirvientes sobrevivientes, dispersados desde la caída de los jardines colgantes, se habían reagrupado. Su misión aquí era frenar la purga y la ocupación del ejército imperial de este mundo, comprando tiempo para estabilizar el alcance de la raíz sobre el mundo y prolongar el rechazo de Selene, esperando una astilla de victoria. Algunos retuvieron los refuerzos entrantes. Otros defendieron contra los bombardeos de Titán Mech en el aire, y otros enfrentaron intentos de asesinato de comandantes de Astartes de alto rango. Después de pasar por un pasillo roto, boom boom boom, varias artesanías de asalto de Thunderhawk se cerraron. De las bahías masivas, un escuadrón de terminadores pesados saltó. Sus resbaladizos cuerpos se estrellaron contra el suelo, rompiendo el techo de la base al impactar. Mientras redondeaban un corredor, Guave miró hacia atrás por última vez, solo ver a Iskandar blandiendo la espada de Cupriotes, cargando hacia adelante en su carro tirado por los tronores de los toros divinos. Soy Iskandar, rey de los conquistadores. Intruders extranjeros. No pasarás. Él rompió las riendas, y los truenos se avanzaron. Como un trueno, colapsaron los pasillos circundantes con fuerza explosiva. Iskandar rugió. Los guerreros de hierro respondieron solo tirando de sus desencadenantes fríamente, balanceando sus armas con resolución empapada de sangre. Si se derrumba, si explota, así que así. Ninguno se salvará. Sonido metálico. De repente, una figura dorada aterrizó en el suelo como un meteorito que caía, aplastando al instante a los guardias alrededor de Iskandar. Todas las cabezas se volvieron para ver que el imponente estaba cubierto de armadura dorada y cubiertas en una capa roja. A través de Espugnatio, dominación distante. En el momento en que vio la figura, Iskandar levantó la espada de Cupriotes y gritó. Pero antes de que las palabras dejaran por completo su boca, un rayo forjado de precisión se deslizó a través del aire. Splort. La cuchilla de alabarda afilada atravesó el cuero, la piel, el músculo y el hueso. Incluso la espada atesorada en la mano de Iskandar se cortó en dos. La sangre brotó como una fuente y el trueno. Los toros debajo de su carro estaban separados, chocando en el suelo. Auge. Un cráter de casi 100 metros de ancho reemplazó la posición de Iskandar, destrozado permanece dispersando hacia afuera. Suis. Con un gesto simulado, el dorado. Guardia blindada arrojó sangre inexistente de su alabarda y se giró para mirar en la dirección que Guave y Fujimaru Ritsuka habían huido. Ruido sordo. Tut tut. Uno tras otro, 4 guardias más aterrizaron fuertemente, luego hicieron un gesto a los guerreros de hierro a su lado para reanudar su misión sin interrupción. ¿Persiguemos? Uno de los guardias preguntó. No hay necesidad. Se dirigen hacia donde está estacionado su Alteza, y dado que se aburre la Alteza, arrojar algunas presas interesantes a su manera debería ayudar a aliviar eso. 1. Es cierto.
En cuanto a si dejar que el enemigo huya hacia su princesa contó como negligencia o abandono del deber, bueno, no en sus ojos. Era similar a una casa noble, los guardias judiciales que se extendían por las llanuras, conduciendo a la presa hacia una zona de muerte designada para que la realeza se ejecute personalmente. Dentro de la base de Caldea, la red eléctrica había sido dañada por los bombardeos. En los corredores oscuros, los disparos resonaron de manera intermitente, la luz se enciende y se apaga. Los escombros dispersos fueron barridos mientras varias figuras pasaron a alta velocidad, chocando a través de lo que quedaba de los muebles. El caos que revolvieron solo coincidía con la urgencia en sus movimientos, los cuerpos encorvados bajo presión opresiva mientras corrían hacia adelante. Con los sistemas de extinción de incendios dañados. El agua fría teñida con el aroma de sangre salpicada en la cara de Fujimaru Ritsuka, haciéndolo estremecer. Mirando hacia arriba, se encontró con extremidades desmembradas dispersas debajo de las ruinas rotas. Senpai, por delante, alguien está allí. Mas se detuvo abruptamente, su rostro inexpresivo. Ritsuka notó la tumba de Machi se veía en la misma dirección. ¡Boom! El muro explotó. La luz blanca cegadora obligó a Ritsuka a levantar un brazo para proteger sus ojos. Una figura alta caminó por el corredor, la armadura dorada brillaba brillantemente bajo las luces parpadeantes, la capa carmesí del aquila imperial que revoloteaba como fuego en la bruma. Guardia imperial, y a nivel de comandante. En su oído. La voz de Abisebron llegó a través de un hechizo de transmisión. Clac clac. Justo cuando Ritsuka se preparó para hablar, el comandante de la Guardia Imperial de repente se volvió bruscamente, de pie y orgullosa. Un conjunto de pasos nítidos resonó. «Oa, así que todavía hay magos vivos». Con un ruido sordo, un objeto cálido y ovalado enrollado a los pies de Ritsuka. Cabello dorado, cojera como paja marchita. Tras una inspección más cercana, tanto él como Mash levantaron la cabeza en estado de shock. Fue el jefe del líder del equipo A, Kirtaria Godime. Mirando a los magos desaliñados delante de ella, la niña en el extremo del corredor curvó sus labios en una sonrisa débil y complacida. Sangre goteada de sus dedos. Y una furia asesina ardió en sus ojos azul cielo. Solo un montón de hormigas medio muertas, ¿cómo te atreves a jactarse delante de mí? Para insultar a su majestad, todos los magos deben morir. 1. Grieta. En otra parte. En la grieta entre el universo original e innumerables universos, los ataques de varios panteones se habían lanzado oficialmente hacia Selene en el centro. Quebrar. Selene se torció el cuello y trituró un grupo grande con un revés. Claramente sintió el rechazo del universo de su debilitamiento, mientras que las heridas acumulativas infligidas por Astarte se estaban curando rápidamente. Astarte, parece que mis guerreros son superiores después de todo. El espacio de los 4 reinos había sido completamente anulado, estrellas y soles perecidos por igual, cayendo en medio de los enfrentamientos apocalípticos. Esto hizo que las deidades de los reinos de alta dimensión, que habían respondido a la advertencia de la raíz para detener a Selene, sentir un temor instintivo. HMPH. Istar Astarte no se molestó en escupir clichés como los ataques furtivos son deshonrosos. No tenía sentido. Selene siempre tuvo una justificación, argumentar solo haría que uno parezca tonto. Con un resoplido frío, aplaudió las manos, PH. Con un sonido como el desgarro del cosmos en sí, gritó, no creas que ya has ganado, Selene. Capítulo 530, Raíz, un lamento más amargo. No creas que ya hayas ganado, Selene. Esta huelga nos terminará a los dos. Alrededor de Istar Astarte, un anillo dorado de runas se encendió en un instante, como cadenas que se extienden a través del espacio y la distancia, que se extiende rápidamente hacia afuera. Incluso la luz, el espacio y el tiempo no pudieron escapar. El brillo de la creación. La luz nacida eclipsó las estrellas, encendiendo una región silenciosa del universo. Mordió al borde del universo roto, llorando con desesperación bajo los estragos del dios Delfín. Grieta. Las estrellas se volvieron durante mucho tiempo al polvo volviendo a chocar. Envuelto en constelaciones como su falda, nebulosas como seda y un sol ardiente tras otro. Adornaron la digna y divina belleza de la cara de Istar Astarte. Soy la diosa carmesí que obtuvo la corona, Sugurra, en el desierto de Edín, el que reina sobre la espiral radiante de la Vía Láctea Distant y Ancient, Quasar. Vas. Golpe. Sonaba como el peaje de la muerte para la galaxia, pero también el himno de un universo renacido.
Esa conexión con el estar galáctico, el fenómeno de activación en los albores de la Vía Láctea y la vida misma, era el poder de Ishtar Astart. El universo de alta dimensión es anterior al universo de éter, el cosmos actual, y todos los demás plazos humanos. Es un espacio donde cada deidad antigua es una entidad trascendente poderosa, ya sea nacida de la naturaleza o que llegue desde más allá. El universo primordial fue el primero en emerger del vórtice de la raíz, el comienzo de todos, el más antiguo de los universos antiguos, el origen de toda la vida. Astart, entonces, fue el dominio venerado por las civilizaciones prehistóricas del cosmos, mucho antes de que los mamíferos aparecieran en la Tierra, antes de que la fe misma se hubiera formado. Una diosa del cosmos, una diosa original. Brillantes luces doradas se extienden instantáneamente a través del universo primordial medio vacío, centrado en la Vía Láctea, o más bien, Ishtar Astart. Aterrador sin medida, esta fuerza etérica de invasión anti-extraterrestre ardía con intensidad. Las lunas crecientes, las estrellas y los pentagramas brillaban entre las runas, vibrando en un zumbido bajo. En este campo de batalla medido por galaxias, las runas parecían minúsculas, casi una pulgada de largo, pero incluso si parpadearan solo por un instante. Su brillantez superó la de una supernova. La fusión de la fuerza y la belleza, la distancia en su forma más deslumbrante dentro de la luz, un espectáculo impresionante. Converge, regresa al origen, umbral. Ishtar Astart levantó ambas manos. Entre ellos, un vórtice de estrellas interminables comenzó a formarse. Que así sea. Desde el nacimiento de la conciencia. Solo hemos tomado, nunca devuelto. En un momento como este, quizás regresar al abrazo de Madre es nuestro verdadero destino. Con solo una mirada, guiada por la revelación de la raíz, muchas deidades tipo luna que se habían unido a la batalla para ayudar a la diosa original Ishtar Astart a resistir al dios extranjero del fin, Selene, se congelaron en su lugar. Algunos dioses aceptaron su destino con una renuncia tranquila. Para ellos, su propia existencia siempre había sido un regalo del cosmos. Habiendo vivido tanto tiempo, al mando de las leyes de la naturaleza y disfrutando de la adoración de innumerables creyentes, sintieron que era suficiente. ¿Tú? ¿Por qué te quitas la existencia? Otros mostraron odio. Arremetiendo con amargas acusaciones en Ishtar Astart, voces llenas de ira, odio y miedo profundo. Ishtar Astart fue el más primordial, el más alto de los dioses altos. Con el pleno empoderamiento del vórtice de la raíz, naturalmente suprimió a estos seres de alta dimensión, que fueron ascendidos a través de la refinación de la esencia de la naturaleza. Después de todo, no eran como Selene, que forjó un nuevo camino, creó todo ella misma y gobernó por el credo, yo soy la ley. Si Selene fuera indispensable para la operación del mundo, entonces las deidades de la luna eran las que no podían existir sin el mundo y todas las cosas. Incluso si el desapego fuera posible. Tuvo un precio elevado, una reducción masiva en el poder y la necesidad de la aprobación silenciosa de la raíz. Su propia existencia se derivó de las extensiones de la raíz, embodimentos de la naturaleza y el cosmos. Y ahora, el cosmos exigió su regreso, esto significaba desmontaje, la disolución de la conciencia. ¿Cómo podrían tales dioses, acostumbrado al dominio y la fantasía, posiblemente aceptar eso? Algunos huyeron de inmediato. Algunos incluso corrieron hacia el dominio de Selene, eligiendo traicionar el mundo que los dio a luz. Para esto, Ishtar Astart permaneció indiferente, ni alegre ni enfurecido, sin mostrar respuesta emocional. Ella continuó su trabajo con precisión mecánica. Zumbido. A medida que la trinidad de la diosa original Astart se fusionó completamente, la entidad conocida como Rin Tosaka, utilizada como un buque, se había vuelto insignificante. Lo que surgió fue el aspecto trascendente de Astart. No, esta era la cara original de la diosa primal. Sin deseo, sin emoción, sus acciones solo siguieron las leyes de la naturaleza. Ella entendió las acciones de los dioses. Ella los aceptó. Pero ella no se detendría. Crack, crack, crack. Vas, vas, vas. Uno por uno, los dioses de todos los rangos siguieron. Dioses principales de renombre, dioses creadores, deidades menores oscuros, de menos, deidades. Y más aún, dioses alien nunca conocidos por las civilizaciones humanas modernas. Sin excepción, sus formas divinas, poderes, divinidad. Y la autoridad se destrozó y regresó. Se convirtieron en las partículas de energía más puras de la naturaleza, la esencia cósmica original.
Un vórtice multicolor giratorio se desenredó en hilos de luz dorada, la brillantez entrelazada se fusionó como uno. Toda esta esencia primordial se reunió entre las manos levantadas de Astarte. El concepto mismo y el significado de la existencia divina se infundieron en esta base espiritual galáctica de alta dimensión, acumulada, transformadora, resonante. Todo fue inimaginablemente impresionante. Aunque individualmente la fuerza de los dioses puede haber ofrecido poco contra Selene. Sin embargo, eran símbolos y encarnaciones de ciertos conceptos universales y planetarios. En el mundo de la luna, los dioses se clasifican como dioses primordiales, dioses ascendidos, dioses naturales y dioses de la máquina. Los más antiguos entre ellos son los dioses primordiales. Son realizaciones de conceptos o naturaleza. Existieron antes que la vida misma. La humanidad una vez adoró al sol, la luna, la Venus, los cuerpos de la calibre, así como las tormentas, los truenos, el cielo y los terremotos. Fenómenos naturales con sensibilidad o personalidad, gobernaron como legisladores divinos. Su rango era vasto, pero siempre fueron los más fuertes entre los dioses. Si queremos definir el concepto de Astarte, ella caería en la categoría de un dios primordial, y el más antiguo de todos, que personaliza la manera muy láctea del universo primordial. Dios ascendidos, por otro lado, no nacieron como dioses. Algunos eran humanos o semidiosos, individuos que, a través de inmensas dificultades, trascendieron la causalidad humana y se convirtieron en objetos de fe, como los poderosos Heracles. Luego están los dioses naturales nativos de nativos, bodos de bosques, ríos, plantas y similares. Finalmente, están los seres accidentales, dioses de la máquina. La flota interestelar olímpica originalmente no tenía nombres. Pero cuando los humanos antiguos lo vieron, su sensibilidad percibida condujo a la reverencia. Fueron nombrados, y al ser nombrados, se convirtió en dioses. Así nacieron los dioses de la máquina. Grieta. Zumbido. Aunque la esencia de todas las fuerzas primordiales no tenía diferencia fundamental, cuando Astarte reunió a las autoridades divinas dispersas por los dioses. Todo su cuerpo irradiaba luz dorada, su mano multicolor brillaba con el brillo de un planeta recién nacido. Su forma se convirtió en transparente, teñido de tonos de rojo, violeta y plata. Un ilimitado mar que se arremolinó dentro de su marco aparentemente delicado. Su cuerpo estaba casi completamente compuesto por interminables galaxias, como el universo mismo residía dentro de ella. Simplemente parado allí, su presencia rompió la tela de la realidad, destrozándola en pedazos. El denso brillantez dorado se extendió por debajo de sus pies, formando una niebla cósmica que enrollaba hacia arriba a su alrededor en arroyos y briscanes. Todo lo que rodea el objeto elíptico y ligeramente brillante sostenido en la palma de Astarte. Darse cuenta de ese retraso significa una muerte lenta, estás jugando todo, ¿no? Sin necesidad de pensar. Selene percibió instintivamente la amenaza, ese objeto envió una leve picadura que se arrastraba por su piel. Ven entonces. Los labios de Selene se enroscaron débilmente. Extendió su mano, y un brillo de luz negra parpadeó. Vas. En un instante, innumerables cuerdas, números imaginarios omnipresentes y sin restricciones, se convergen para converger. Radiación cósmica normalmente invisible, átomos, neutrones, partículas, todos comprimidos violentamente. Era como si innumerables agujeros negros fueran torciéndose y doblando sobre sí mismos. Fuera de la oscuridad, una bola de fuego cegadora de repente encendida en la mano de Selene. No una bola de fuego. Tras una inspección más cercana, era una versión proporcionalmente miniaturizada del sistema solar. 8 partículas de polvo más grandes en espiral alrededor del fuego central. No es suficiente. Selene murmuró, sus ojos brillaban. En un instante, el universo de bolsillo comprimido, expandido, compilado nuevamente. Luego expandido, nuevamente. La ilusión estelar espiral se extendió rápidamente para abarcar todo el sistema solar, desde un extremo del cinturón de Kuiper hasta el otro. Apareció la nube de Oort. Apareció el brazo de Orión. La Vía Láctea. La galaxia de Andrómeda. Las nubes Magellanic, el grupo local, el superclúster de la Niaquea, sin igual. Te lo dije, el resultado se decidió. La guerra no termina en sus términos, sino de lo intacto, deseo que sean mis botines. No hubo respuesta. Astarte simplemente miró el orbe de luz elíptica en su mano, sus labios se separan suavemente. He aquí,
La corona infinita que brilla en el universo primordial, Edin Sugurra Quasar. En ese momento, el inmenso poder se desbordó de su cuerpo. La diosa primordial misma comenzó a desmontar, convirtiéndose en un deslumbrante flujo de luz estelar como ríos interminables de galaxias, ofreciendo su propia existencia a cambio de la supervivencia de Madre, para vencer al gran enemigo. La victoria, aunque costaba la vida de innumerables dioses, preservaría el remolino de la raíz, que se eleva a todo el tiempo. ¿Fracaso? Significaría, como declaró Selene, el Víctor afirma todo. Centrado en Astarte, un brillante vórtice dorado de luz infinita floreció en el vacío. En el borde más lejano de este vórtice, la energía se extendió como innumerables hilos fantasmas, que se extienden a través de la totalidad del multiverso compuesto tipo luna, hacia mundos y universos paralelos interminables. Por primera vez, el remolino de la raíz se reveló completamente antes de Selene, porque esconderse ya no tenía un propósito. Incluso careciendo del concepto de autodestrucción, incluso carece de autoconciencia, sus acciones ahora encarnaban la voluntad: si muero, te llevaré conmigo. Pasado, presente, futuro, innumerables líneas de tiempo, innumerables mundos paralelos, innumerables reinos de dimensiones superiores. Desde el nacimiento del remolino de la raíz, las escenas infinitas se desplegaron en el vacío ilimitado del universo primordial. Mientras ambas diosas extendieron simultáneamente sus manos. En un abrir y cerrar de ojos, una fauca masiva y abisal, que se remonta a un agujero negro, surgió desde las profundidades del universo primordial. Todo el multiverso compuesto de tipo luna parecía llorar en dolor, ya que el remolino eternamente constante de la raíz surgió en violenta agitación. Cualquier cosa en contacto con él, ya sea espacio, tiempo, materia o energía, fue aniquilado instantáneamente. Como punto de impacto, incluso el universo primordial más antiguo y poderoso no pudo mantener su forma. En un abrir y cerrar de ojos, comenzó a colapsar. Innumerables grietas, como el vidrio devastado por la metralla, se extienden a través de la tela del universo físico. Su tasa de expansión excedió la velocidad de la luz por innumerables magnitudes, y todavía estaba acelerando más. En ese instante, el cosmos volvió al comienzo, el nacimiento de todas las cosas. La luz del día surgió en todo el universo. Aniquilación total. Al mismo tiempo, a través de innumerables campos de batalla secundarios en todo el mundo de la luna. En este momento, la sede de Chaldea había sido arrasada al suelo. Incluso la Antártida yacía en ruinas, su superficie fracturada. Más de la mitad colapsó. Los restos de las naves espaciales, vastamente diferentes en el diseño de la Armada Imperial, lanzaron el paisaje. Algunos fueron empalados en cadenas montañosas, otros parcialmente sumergidos en el mar polar, sus marcos carbonizados por un rayo. ¿Alguno? Momentos después, la tormenta eléctrica sobre las nubes se desvaneció. Elise salió de un cráter lleno de fragmentos cristalinos. Sus manos gotearon espuma ensangrentada, salpicada de carmesí. Aunque su atuendo blanco tenía algunas manchas, su cuerpo permaneció completamente ileso. La sangre no era suya, pero pertenecía a aquellos lo suficientemente insolentes como para desafiarla. La Guardia Imperial y los soldados circundantes se quedaron momentáneamente aturdidos. Aunque no habían visto a su majestad en el campo de batalla como se rumoreaba en las sesiones informativas previas a la misión, presenciar la divina ira de la princesa Elise no era una vista rara, pero nunca dejó de asombrar. ¿Quién hubiera adivinado que la Elise siempre alegre y adorablemente peculiar? Su cálida relación con la gente y su sonrisa siempre presente, ¿podría estallar en tanta furia? Elise, no te dejes engañar por mi comida y juego, manos en las caderas, en realidad soy súper fuerte. Ese pequeño marco que lanzaba dioses de la máquina más grandes que las montañas, esa vista heroica dejó una profunda impresión en cada soldado imperial. Su Alteza, felicitaciones por tu victorioso regreso. Un miembro de la guardia de Valquirie de Elise, notando la sangre en el atuendo de su mentira, rápidamente dio un paso adelante con una toalla y se ofreció a limpiarla. Susana, gracias. Elise asintió regalmente, luego alcanzó la toalla. Justo cuando estaba a punto de limpiarse, de repente sintió algo y levantó la cabeza. Eso es. En el siguiente instante. Boom, 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 rumble, rumble, rumble. Un rugido que trascendió el tiempo y el espacio resonaron en todo el mundo.